Listo, David, cuando quieras. Buenas noches, compañeros, profesor Daniel. Bendiciones para todos. Mi nombre es David Martínez. Vamos a comenzar a presentar hoy el plan de gestión ACA sobre el proyecto de suministro de bicicletas como alternativa del transporte escolar para la comunidad de Alta y Media Guajira, del municipio de Uribia. Con un presupuesto total de 793 millones de pesos, el financiamiento de este proyecto. Hacemos la agenda. Está organizada en 6 bloques. Segunda diapositiva, por favor. La estructura de la presentación está presentada en 6 bloques. Yo cubriré la información general del proyecto y el análisis Bester. Camilo continuará con el póster y el estudio organizacional. Cristian presentará el estudio legal y Juan Sebastián cerrará con el análisis crítico y la conclusión. Pasamos a la siguiente diapositiva, que viene siendo la información general. Bueno, aquí el problema central de este proyecto es concreto. Los estudiantes de Uribia diariamente recorren entre 5 y 20 kilómetros diarios a su escuela sin ningún medio de transporte que los cobije. Eso se traduce a una tasa de desertimiento del 5,6% en La Guajira. Al igual, la solución es concreta. Se suministrarán 680 bicicletas con kit de protección y seguridad y una información de seguridad vial sobre los estudiantes. Ya lo habíamos dicho, el costo de este proyecto es de 793 millones de pesos y lo ejecutará directamente la alcaldía de esa municipalidad. Los indicadores financieros son sólidos, como podemos ver, ¿sí? Es del 53,65% de la tasa interna de retorno y la reacción del costo-beneficio es del 1,41. Esto no es solo un proyecto de transporte, es una intervención sobre la permanencia escolar. Siguiente, por favor. El análisis Pestel. El análisis Pestel nos revela el entorno estratégico del proyecto. En lo político tenemos respaldo constitucional muy fuerte, el artículo 67, y contamos con 52 billones de pesos del Sistema General de Participación disponible. Pero existen algunos riesgos según la UNESCO, entre el 10 y el 25% de corrupción en los recursos educativos. En lo económico, el alza del 18% del combustible encarece la logística y el traslado de los pagos de los contratistas, incluso hasta un retraso de 60 días, siendo una amenaza operativa. En lo sociocultural, el potencial es enorme. El transporte reduce el desertimiento del 35%. En la parte tecnológica, vemos que la bicicleta es una herramienta ideal porque no usa combustible, se repara en casa, es muy fácil de reparar, y porque la conectividad de la 4G no llega al casco urbano, por eso el incremento es 35%. Ecológicamente es una solución de huella cero, aunque la gestión de residuos de caucho en la zona que no hay infraestructura es un riesgo menor. Y en lo legal, que veremos más en detalle en la resolución 3018 de 2017. Es un instrumento clave para proteger este proyecto ante la Contraloría General. Continúa Camilo con la diapositiva siguiente.
Buenas noches. Bueno, estamos nosotros realizando aquí en esta diapositiva el análisis de las fuerzas Porter, que son los análisis comparativos. Vemos que en análisis comparativo, este proyecto es un proyecto muy favorable y aquí encontramos dentro de las fuerzas Porter encontramos las siguientes amenazas y las siguientes, digamos así, como opciones en donde pues podemos evidenciar las comparativas que realizamos. En este caso, la rivalidad es baja, el Estado es prácticamente el único proveedor de transporte escolar, ya que no cuenta con la capacidad de cubrir los 3.000 cupos para los estudiantes de las zonas rurales de La Guajira y solo puede cubrir, de Uribia como tal, y solo puede cubrir 9.655 cupos del municipio del casco urbano como tal. En cuanto a la amenaza de nuevos entrantes, vemos que es una amenaza también baja debido a que la diferenciación cultural y étnica que requiere intervenir en comunidades guayú eleva la barrera de entrada considerablemente, ya que pues al ser comunidades indígenas pueden pertenecer y puede tener como resistencias al cambio. El poder de los proveedores vemos que es un riesgo medio, ya que el contrato de 485 millones es atractivo, pero las especificaciones técnicas con las que tienen que contar los vehículos, en este caso las bicicletas, tienen que ser de un estándar alto debido a las condiciones eh, del entorno, ya que es un terreno árido y pueden limitar de pronto la oferta también ahí como de los proveedores. El poder de comprador, en este caso la alcaldía, vemos que es alto, es el único, digámoslo así, como demandante y pueden poner condiciones técnicas de cómo quiere el respaldo pues de sus proveedores y puede imponer, digamos, también como los indicadores financieros que necesita para el desarrollo del proyecto. Y vemos que, digamos, como los productos, digamos así, como sustitutos, en este caso pueden ser el transporte motorizado, es, digamos que baja también el riesgo porque pues digamos que todo lo que tiene que ver con vehículos a gasolina y demás, pues pueden aumentar el costo de transporte para los estudiantes y pues tampoco es viable que un estudiante pues se transporte o se movilice a pie desde sus resguardos indígenas o desde sus, digámoslo así, como veredas y municipios hasta el casco urbano donde se encuentran generalmente los colegios y las escuelas. ¿Me regalas por favor la siguiente diapositiva? Listo. Dentro lo que sigue es el estudio organizacional. Vemos que la alcaldía municipal de Uribia tiene la capacidad legal para ejecutar este proyecto, pero la capacidad operativa es limitada, ya que es un municipio de categoría 6 que cuenta aproximadamente con 40 y 80 servidores públicos, los cuales no son suficientes para realizar los proyectos de las jornadas de capacitación y distribución de los equipos. Aproximadamente son 18 jornadas de campo con 30 comunidades del municipio en donde están distribuidos por todos las veredas y casco rural de Uribia. Nosotros o bueno, el plan como tal expone una estructura organizacional de la siguiente manera, que cuenta con un director de proyecto general, un gerente de proyecto general, perdónenme, un director financiero, un coordinador logístico, equipo jurídico, equipo capacitador y operativos externos. Y adicional a eso, vemos que las comunidades guayús, pues son directamente los que van a ser beneficiados al desarrollar el producto, pues ellos actúan como actores no subordinados, pero sí como beneficiarios de la compra de las bicicletas para el tema de la deserción escolar. Por otro lado, identificamos tres riesgos de nivel alto. El primero es la capacidad institucional insuficiente. El segundo, la resistencia comunitaria. El tercero, los posibles retrasos contractuales. Por lo cual,
Los tres tienen medidas de mitigación concreta. El primero, asignar a un gerente externo con experiencia en contextos indígenas. El segundo es realizar socialización previa con autoridades tradicionales. Y el tercero es designar interventoría independiente desde el inicio. Buenas noches. Voy a hablar de la columna vertebral que sostiene jurídicamente el proyecto de Nuribia. Como se puede ver en la diapositiva, pues cuando uno maneja dinero público, lo primero que se debe preguntar es si esto es legal. Y pues al ser una obligación del Estado, la respuesta es sí. Y viene de lo más alto de la Constitución política. Los artículos 44 y 67 nos dicen claramente que la educación de los niños es un derecho fundamental y que el Estado debe garantizar no solo que entren al colegio, sino que se queden en él. Por eso financiar el transporte escolar con bicicletas es totalmente justificado. Además, los artículos 286 y 329 reconocen que estamos trabajando en un resguardo indígena, lo que nos obliga legalmente a respetar la autonomía de la comunidad guayú y adaptarnos a la geografía de la Alta y Media Guajira. Ahora bien, bajando las leyes específicas de la Constitución, primero la ley 715 del 2001, esta ley que le da la competencia y los recursos de educación a la alcaldía de Uribia para invertirlos en lo que llamamos canasta educativa, donde entra el transporte escolar. Segundo, usamos la ley Provici, ley 1811, esto en un gran respaldo que promueve el uso de la bicicleta en el país como transporte alternativo y amigable para el medio ambiente. Tercero, ¿cómo vamos a entregar estas bicicletas a los niños? No podemos descuidar sus vías, por eso nos amarramos a la ley 1503 de seguridad vial. Esto justifica por qué en nuestro presupuesto incluimos charlas de seguridad, talleres prácticos y el por qué queremos que usen las bicis, para que sepan usar bien el casco, el chaleco y conozcan las normativas de tránsito. Eh, en los permisos de contratación, mayormente este tipo de proyectos siempre salen preguntas obligatorias. En estos proyectos, pues valga la redundancia, es si requerimos licencias ambientales, de suelo. La buena noticia es que no se deben solicitar ese tipo de permisos. Al ser una compra de entrega de bienes móviles, es decir, bicicletas, no estamos construyendo colegios ni carreteras, por lo que no dependemos de Corpo Guajira en ese aspecto. Lo que sí haremos es un acta de concertación con las autoridades tradicionales guayú para poder organizar las entregas respetando los usos y sus costumbres. Aquí viene lo más delicado: ¿cómo nos vamos a gastar el dinero? Como somos una entidad pública, estamos amarrados a la ley 80 de contratación estatal. Todo peso invertido pasará de forma transparente por la plataforma SECOP 2. ¿Cómo dividiremos los contratos? Haremos un contrato de suministro para comprar en masa las bicicletas y los kits de protección, lo cual se llevará la mayor parte del presupuesto, unos 485 millones. Y para los talleres de mantenimiento, las charlas y la coordinación logística, utilizaremos contratos de prestación de servicios. Para esto, hay que analizar que el proyecto, como es de gran magnitud, no se debe manejar a ciegas. Contamos con 3 niveles de control. La Contraloría, que nos vigila el bolsillo, ellos revisarán que esos dineros correspondan exactamente al valor real invertido y que no hayan sobrecostos. La Procuraduría, que vigilará el comportamiento de nuestro gerente de proyecto y del alcalde, asegurando que los contratos se entreguen de manera transparente y sin favoritismos. Y a nivel local, la Personería Municipal y las veedurías ciudadanas de la comunidad guayú, quienes serán los ojos del proyecto del territorio para poder certificar que los niños reciban en total las bicicletas. Listo, compañero. Bueno, buenas noches, colegas, colega, me presento, mi nombre es Juan Sebastián Castellanos. En esta última parte, en el análisis crítico que hicimos como equipo, integramos todos los hallazgos que relacionamos en el transcurso o en el desarrollo de este trabajo.
Incluimos todo lo que es el análisis PESTEL, el Porter, el estudio organizacional y el estudio legal. Gracias a esas diferentes herramientas o estudios que hicimos en su momento, identificamos tres tensiones, dos críticas y una que puede beneficiar al proyecto. La primera tensión que podemos identificar o que identificamos como equipo es la consulta previa, la capacidad institucional limitada que tiene la alcaldía de Uribia y la resistencia de comunidades indígenas como es la comunidad Guayú. Estos tres no son riesgos por separado, sino son un riesgo compuesto. ¿Y esto qué quiere decir? De acuerdo a la sentencia T039 del 2024, que nos habla de que todas las intervenciones que se hagan con comunidades indígenas deben ser avaladas por ellas mismas, este proyecto no tiene aún el aval para poder eh, trabajar o desarrollar el proyecto. Y lo que pudimos ver del proyecto es que la justificación es porque es un beneficio para la comunidad. Pero justamente esta sentencia habla, la T039 del 2024, habla de que toda intervención que se haga en una comunidad indígena, sea la que sea, debe ser avalada por ellos antes y debe estar inscrita ante el Departamento Nacional de la Administración y la Función Pública. Entonces, en este escenario podemos ver que si no se hace esa consulta y teniendo la capacidad limitada de la alcaldía de Oribia, puede haber una tutela, lo que puede poner en pausa el proyecto o en suspensión y más adelante una posible devolución de recursos al sistema general de participaciones. La atención 2 la identificamos precisamente del análisis Porter o de las fuerzas Porter y del estudio legal y habla de la adjudicación del contrato por 485 millones de las 680 bicicletas que se van a comprar y que van a ser entregadas a la población objeto del proyecto. Eh, ¿qué, qué pudimos analizar acá o qué encontramos acá? Que la subasta inversa sería inadecuada, ya que la subasta inversa, como todos bien sabemos, tiene en cuenta o prioriza el precio sobre calidad técnica. Y acá hay que tener en cuenta el desierto de La Guajira, hay que tener en cuenta las condiciones, hay que tener en cuenta las condiciones técnicas que deben cumplir las bicicletas para poder que éstas sean las adecuadas para este proyecto. Por lo cual, consideramos que acá no debe ser basado en o priorizar el precio, sino en un estudio de mercado técnico. Y la atención número tres es una oportunidad importante que identificamos. Uribia tiene un régimen sectorial especial reconocido por el Ministerio del Transporte desde el 2017 y fue actualizado en el 2025. Inscribir este proyecto en ese marco transforma que sea un proyecto aislado de un municipio a un proyecto que está articulado con una política pública nacional. Entonces eso nos ayuda a reducir glosas con la Contraloría y abre puertas a a la cofinanciación, no solo este proyecto, sino puede ser una fase 2 o 3 del mismo proyecto. Como decían mis compañeros anteriormente, este proyecto técnicamente es viable, ya que tiene una TIR del 53,65%. Pero también concluimos que la diferencia entre el éxito o el fracaso de este proyecto está básicamente en la gestión que se haga previas al primer proceso contractual, que es lo que hablamos, que es lo más importante que resaltamos, que es el tema de la consulta previa. Y es así como llegamos entonces a las conclusiones. Entonces, redondeamos un poco todo esto a cinco conclusiones muy generales. La sentencia T091 del 2024, que nos habla del transporte escolar, que es un derecho tutelable, hace que este proyecto ya sea una obligación exigible y no discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Que este proyecto, ya estando acá, en este punto donde se encuentra, es judicialmente exigible que se desarrolle porque eh, se fundamenta en un derecho como lo es el transporte escolar. O sea, no depende ya de voluntades políticas. Hay tres normas claves que consideramos que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de este proyecto, como la resolución 3018 del 2017, la ley 2033 del 2020 y el decreto 746 del 2020 que fortalecen fuertemente este proyecto en el estudio legal ante la Contraloría o revisiones posteriores.
Como lo hablábamos, la consulta previa, la sentencia T039 del 2024, que es la más actual que tenemos, es la condición de viabilidad más crítica. Entonces consideramos que se debe hacer y se debe tramitar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública para que quede habilitado y se pueda tener ya el soporte de que esto está autorizado por la comunidad indígena en mención, que es la Guayo. Y la brecha institucional crítica, hay una brecha institucional que identificamos teniendo en cuenta que el municipio de Oribia es un municipio de sexta categoría, pero que se resuelve con tres decisiones concretas. La primera, contratar un gerente externo. La segunda, una interventoría. eh, y la tercera, vedurías desde el inicio, también externas por parte de la comunidad guayú. Queremos concluir que es muy importante este tipo de ejercicios académicos, que todas las herramientas que hemos desarrollado en el módulo nos sirvieron precisamente para poder llegar al análisis que hicimos anteriormente y a estas conclusiones. También al desarrollar este proyecto nos dimos cuenta que no podemos hablar solo de una herramienta o dos aisladas, sino que son necesarias varias herramientas para poder llegar a este tipo de conclusiones. Es todo y damos las gracias por la oportunidad. No sé si algún compañero quiera agregar algo, nos queda como un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más resta decir que muchísimas gracias compañeros, profesor. Pues el proyecto no es un capricho, sino pues siempre son estrategias viables para poder, uno, nosotros poder desarrollar conocimiento y dos, poder entender un poquito más el tema de las leyes colombianas. Muchísimas gracias.